El país de México presenta ciertas características a las cuales se les ha atribuido el fracaso del modelo neoliberal. Ciertamente la duda, el problema de investigación que me surge a mí es si realmente es el neoliberalismo el causante de la problemática que tenemos en el país. Y en concreto, si realmente se aplicó el modelo neoliberal tal cual, como ha sido pensado en sus presupuestos filosóficos, y si realmente se aplicó, cuáles son las causas y cuáles son los efectos. La investigación quiere conocer si realmente fracasó el modelo neoliberal, si realmente es el problema en México el modelo neoliberal, o si más bien no se aplicó tal cual el modelo teórico del neoliberalismo y son otros los factores causantes de la problemática que ahora tenemos. Ahora bien, identifiqué algunas posibles causas o causas del fracaso del modelo neoliberal en México. Una es que precisamente el modelo neoliberal no se ha aplicado en México con base a sus principios filosóficos, es decir, México no es un país neoliberal. Segundo punto es que el Estado ha tenido un papel intervencionista en la economía, de tal manera que se hizo cargo de empresa pública, la cual después empezó a desincorporar y desregular, a vender, a privatizar, y finalmente también hubo agentes económicos privados que estuvieron participando también en la economía en México y las reformas estructurales, así como los flujos económicos constreñidos por órdenes del Fondo Monetario Internacional, como son los salarios, tasas de interés, precios de la divisa y los precios en el país. Otro factor que identifiqué como una causal del problema que tenemos en México es la corrupción, de lo cual puedo considerar que el capitalismo clientelista que aplicó Carlos Salinas de Gortari a la hora de vender empresas y en lugar de permitir la participación de agentes económicos, esas empresas desaparecieron y los fondos no sabemos dónde quedaron, ¿verdad? El Estado de Derecho fallido, por cuanto hay mucha normatividad, pero en realidad no se aplican los ordenamientos, y la impunidad para combatir la corrupción que roba mucho a las naciones. Por otro lado, también la condición estructural económica del país que ha prevalecido anterior al agotamiento del modelo económico de economía mixta que tenía México antes de la llegada de Miguel de la Madrid para acá, que son los que dijéramos que son los de corte neoliberal. La deuda externa, el excesivo gasto público, el agotamiento del modelo económico y el desequilibrio de la balanza fueron algunas causas del problema económico estructural de nuestro país. Y la economía cerrada al exterior, característico de México, por la estrategia de la sustitución de importaciones y el modelo económico anterior que se agotó, lo cual trajo una industria obsoleta y mercados cerrados al exterior, y por lo tanto la planta productiva y obsoleció y la estrategia de sustitución de importaciones también desapareció, lo cual trae efectos como rezago del campo y por ende la migración, la inseguridad con el concebido cierre de empresas, el crecimiento y desarrollo económico bajo que trajo desempleo, contracción del gasto y una economía informal, la desigualdad económica que trae pobreza e indigencia, desmantelamiento de la cadena productiva, al desmantelar Petróleos Mexicanos vino todo esto, pérdida de la productividad también asociado con los bajos salarios y la pérdida de la productividad y la pérdida de la competitividad, al igual que con los bajos salarios, los efectos también, la pérdida de poder adquisitivo que tiene el mexicano actualmente y la contracción del mercado precisamente por algunos de estos efectos de el supuesto fracaso del modelo neoliberal en México. Este es el árbol del problema de una servidora, Claudia Isa González Pardo, para la materia Seminario de Investigación 1 que dirige la doctora Marisela Palau. Muchas gracias por su atención.